Penúltimo partido del Real Madrid en el Bernabéu, pero no sabemos si será el penúltimo capítulo de una novela que está viviendo episodios bastante bizarros en el Real Madrid en los últimos días. Vamos a hablar del último, el que protagonizaron ayer Mbappé y Arbeloa después del partido frente al Oviedo con Rodrigo Fáez, con Gemma Solé y con Dairon Quiroz. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con esas declaraciones. Era prácticamente una pregunta-respuesta simultánea, pendientes de lo que se decía en la rueda de prensa y también en esas declaraciones de Kylian Mbappé. Esto decía el jugador francés después del partido, que quiso salir a hablar y no se cayó. Atención, él decía: no he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla por detrás de Vinicius, más Antuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Esas declaraciones bastante fuertes, ese dardo directo a Arbeloa, por el que le preguntaban inmediatamente al técnico en rueda de prensa, y el técnico alucinaba porque decía que no le había dicho eso. Vamos a leerlo. Decía: no le dije a Mbappé que es el cuarto delantero. Probablemente no me entendió. ¿Cómo podría yo decir eso? No sé qué decir. Yo voy a decidir quién no juega en el Real Madrid mientras esté en esta silla. Alucinaba Arbeloa con esas declaraciones de Kylian Mbappé. Dairon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo interpretas toda esta guerra que se ha abierto, este fuego abierto entre Arbeloa y Mbappé? ¿Y quién crees que tiene razón? Un placer, Ana. A ver, ¿quién creo que tiene razón? Primero me gustaría un poco analizar, ¿no? Y primero me gustaría dejar claro cómo se nota que esto no ha sido un problema esta temporada de director técnico, no ha sido un problema de nombre propio, que aquí me han atacado cuando yo he dicho que Arbeloa no es el principal responsable de esto. No fue el problema Xavi Alonso, no fue el problema Arbeloa, si bien no creo que tenga el crédito y el conocimiento para seguir siendo director técnico. No me parece que lo que ha pasado ha sido culpa de él. No ha sido ni siquiera responsabilidad tampoco. A ver, sí es verdad que tiene su responsabilidad Florentino Pérez, pero no para llevarlo hasta donde lo ha llevado esta semana, queriendo convocar a elecciones de último momento y en 15 días querer resolver esto de un plumazo y salir con su imagen fortalecida. El problema principal de este Real Madrid, no solo esta temporada, sino la temporada anterior y la anterior a esa, ha sido el camerino, ha sido la guerra de egos que anticipamos y que dijimos que iban a tener cuando Kylian Mbappé llegó a este Real Madrid. En un momento esto nos deja claro que Xavi Alonso era el entrenador de Kylian Mbappé y así mismo lo confesó el jugador francés, pero no era el entrenador de Vinicius Junior, y así se encargó el jugador brasileño de dejarlo claro en ese clásico que dijimos ha sido un antes y un después de Real Madrid esta temporada. Pero es que ahora, cuando creíamos que quizás Mbappé a principio de la temporada, hasta enero, diciembre, pensábamos que quizás Mbappé era el bueno de la película, o por lo menos estaba colaborando de cara a lo que necesitaba el equipo, pues ahora vemos una imagen opuesta. Vemos a un Vinicius Junior que se siente cómodo con la imagen de Arbeloa como técnico, y vemos a un Kylian Mbappé que le suelta la mano y prácticamente hace lo mismo que hizo en su momento Vinicius Junior en el Santiago Bernabéu en el Clásico, pues él lo decidió hacer ayer, soltarle la mano a Arbeloa en zona mixta, tratando de quitar un poco el enfoque sobre él, como ya había dejado claro el Santiago Bernabéu, que estaba ese enfoque sobre él, con todos esos pitidos que sucedieron durante lo largo del partido cuando el francés entró. Y ahora Mbappé trata de cambiar un poco ese discurso y de decir: no, es que el problema no soy yo, el problema es Arbeloa. ¿De quién va a ser el próximo técnico del Real Madrid? José Mourinho, cual sea el nombre que ustedes quieran poner sobre la mesa. ¿Va a ser el DT de Kylian Mbappé? ¿Va a ser el DT de Vinicius Junior? ¿Cómo va a ser para ser el DT de los dos y ser el DT también de todo el equipo que este Real Madrid necesita para salir adelante? Esa es la gran pregunta. Uh -huh. Ujú. Bueno, intentaremos aquí también descifrarla. Hubo silbidos para todos, tensión en el Bernabéu desde el primer momento. La seguridad incluso se encargó, ¿no?, de esconder una pancarta, de retirar una pancarta de Florentino culpable, pitos para Mbappé, en el cambio aplausos para Gonzalo. Por cierto, cada vez que tocaba el balón, más abucheos para el jugador francés. Y luego, Gemma, estas declaraciones explosivas del jugador francés, que quiso hablar, que tenía ganas de hablar y que habló absolutamente de todo, hasta de la pelea que supuestamente no vio, de las vacaciones que supuestamente no eran vacaciones, en fin. ¿Cómo tomas estas declaraciones de Mbappé y qué crees que persigue el francés con todo esto y con apuntar
tan de manera directa a Arbeloa? Hola Ana, muchachos, pues estoy de acuerdo con Florentino Pérez que los culpables de todo, de todos los males del Real Madrid es la prensa. Mira que escuchar a Mbappé, pedir que salga, obligarle a salir y hacer estas declaraciones y que luego el entrenador lo contradiga y que se tiren dardos. Es que no la le duró prensa tiene la culpa 48 de todo, horas la de cortina verdad. de humo, ¿eh? Cayó por su propio peso. Qué malas personas que somos, es verdad, Iron. Bueno, y ahora ya sí que ya es oficial y con fuegos que ha estallado la guerra civil en el Real Madrid, un síntoma más. Es normal que pasen estas cosas en temporadas malas donde no se consiguen deportivamente los objetivos, pero creo que es una de las crisis más profundas que hemos vivido en el fútbol moderno, en un equipo tan grande, ¿no? Con tantísima trascendencia. Yo creo que Mbappé al final había tanto ruido a su alrededor que le aconsejaron pues salir y dar explicaciones. Es verdad que son unas explicaciones que se contradicen al cabo de un minuto con lo de me dicen que soy el cuarto delantero. Esto no es así y no se ha actuado así, ni Arbeloa ni nadie ha actuado así en toda la temporada. Él cuando ha estado y ha hecho un poco más o menos lo que ha querido. Entonces, bueno, explicando su versión de los hechos, a mí la verdad y honesta, le doy la razón a Arbeloa en el sentido de si eres un futbolista que has estado lesionado, de la forma que te has comportado, que a mí me parece, mira que es futbolísticamente, jamás voy a criticar a Mbappé, me parece un jugador fabuloso, pero como ha llevado esta pequeña lesión del modo que lo hace, que se lesiona el viernes en Sevilla, que tarda 3 días en hacerse las pruebas, que tiene una pequeña lesión, entonces no va al partido contra el Español en que su equipo podía perder la liga, se va de vacaciones, luego tampoco está disponible para el partido más importante de la temporada, ¿no? Marcado en rojo a la previa. Ya sé que no tenía tanta trascendencia porque el Madrid casi que solo podía perder, pero si no estás a disposición, por lo menos eres uno de los líderes pesos pesados de un equipo en crisis que se está rompiendo, por lo menos viaja a Barcelona y da la cara. Y después exigir ser titular en el siguiente partido, es muy lógico que un futbolista que ha estado lesionado no salga de la partida. Yo creo que aquí no tiene razón, en el resto se explica, da su versión de los hechos. Yo creo que sí que se merecía silbidos, más que nada porque entiendo que el madridismo está enfadado, lo focalizan con los futbolistas pues que tienen más peso o que son más líderes o que ganan más dinero, quizá no es justo, pero es así, y creo que estos pitos demuestran la desconexión brutal, sangrante que hay entre la afición y la plantilla. Y es verdad que de algún modo, como bien decía Dairon, ¿no? La cortina de humo duró 24 horas. También es verdad que ahora solo estábamos hablando de esto, nos hemos olvidado un poco de las elecciones dudosamente democráticas de Florentino Pérez y demás, y ahora estamos con las palomitas, especialmente, ¿no? Los que cubrimos la actualidad del Barcelona, a ver cuál será el último episodio. Al Madrid lo mejor que le puede pasar es que se acabe esta temporada y que busquen soluciones que son complicadísimas y que esas soluciones no pasan por solo un entrenador de mano dura, sino que son absolutamente mucho más profundas. Definitivamente, porque salimos, como decíamos, al capítulo de esta novela extraña y surrealista en el Real Madrid de los últimos días. ¿Tú cómo lo viviste, Rodri? ¿Qué te parecen esas declaraciones de Mbappé? ¿Crees que actúa también Arbeloa bien en esta rueda de prensa, prácticamente con muchas respuestas casi que improvisadas, ¿no? Porque le iban informando al técnico de lo que estaba diciendo su jugador, ¿no? Y de todos los dardos que le estaba lanzando. ¿Cómo interpretas todo esto y cómo crees que queda también el futuro de Mbappé de cara a los aficionados con todo lo que dijo ayer? Bueno, la imagen de Mbappé en los últimos días ha sido bastante triste en general porque el madridista, el socio, el aficionado, el hincha, el cliente, da igual de quién estemos hablando, se esperaba un comportamiento diferente de Kylian Mbappé porque sí, tiene razón Mbappé en que tenía el ok del club para viajar a Italia, pero una cosa es esa y otra cosa es, estando como está su equipo y sus compañeros, televisar absolutamente todo, porque a ver si ahora vamos a ser todos tontos de creernos o de tragarnos que Mbappé no sabía que había cámaras para hacerle las fotos o para pillarle infraganti, entre comillas, con Esther Expósito, su chica, o con quien le diera la gana. Eso empezando por ahí. Luego creo que Mbappé seguramente tiene el fondo, muchos motivos para quejarse, pero creo que la forma en la que se queja ayer o la forma en la que en estas últimas jornadas está actuando, creo que no le beneficia para nada porque da la sensación desde fuera que él lo que quiere es implantar
su ley, implantar y devolverle a una parte del vestuario lo que él interpreta, y que yo ahí sí que estoy de acuerdo con Mbappé, que fue una zorrería tremenda por cómo se comportaron con Xabi Alonso, esa minoría de la cual venimos informando en los últimos meses, muy poderosa, con la que, por cierto, tomó parte Florentino Pérez a la hora de cargarse a Xabi Alonso, ¿no? Pero creo que estas no son formas de Mbappé, sabiendo además que Álvaro Arbeloa, que seguramente le dijo eso. Yo creo a Mbappé, creo que Arbeloa le diría eso, pero me entiendo que lo diría para motivarle, porque es obvio que no es el número 4 ni la opción número 4 de juego en la delantera, pero entiendo que lo diría o para fastidiarle o para intentar motivarle. Él lo agarró de esa forma, lo dijo, mató públicamente a Arbeloa, porque es lo que hizo ayer, pero también es cierto que yo me pongo la piel de Arbeloa y digo, oye, si tú no estabas para jugar el pasado fin de semana en el Clásico, Claro. ni para viajar, vas a ser titular en el día de hoy. Pues yo creo que aquí entre uno y otro le doy la razón más en el fondo e incluso en la forma a Álvaro Arbeloa que a Mbappé, teniendo en cuenta, insisto, que Mbappé tiene algo dentro, que espero que algún día lo saque, lo articulice públicamente y que tenga el valor de contar lo que piensa y lo que le dice a mucha gente, porque al final todo nos llega, y es eso que os acabo de contar, el hecho de que él sigue muy fastidiado por cómo se cargó una parte, una minoría muy poderosa del vestuario a Xabi Alonso. Y está bien, que tenga ese sentimiento porque, a ver, dejarle claro a todos los que nos están viendo, hoy estamos hablando de Mbappé, pero como decíamos, hace 5 o 6 meses estábamos hablando de Vinicius Junior. No es que hoy Mbappé es el malo de la película y no nos habíamos dado cuenta y todo este tiempo Vinicius Junior era el bueno. No, aquí ha sido un problema de colectivo, aquí ha sido un problema de todo el camerino. No, te equivocas, Dairon, lo siento, te equivocas y te voy a decir por qué. Antes dijiste en tu primera exposición que no era culpa del entrenador, que no era culpa de la dirección del Real Madrid. Sí, es que la culpa es de Florentino Pérez. La culpa es de Florentino Pérez, que sabía perfectamente a quién estaba fichando, sabía perfectamente cuál era el ambiente en el vestuario, sabe perfectamente qué jugadores están siendo obedientes y qué jugadores están haciendo la guerra por su cuenta, y cuando tú tienes en tu familia o en cualquiera de las familias de la gente que nos está viendo 2 niños que se portan mal, 3 niños que se portan mal, 4 niños que se portan mal, llega un momento que dices tú, oye, ¿de quién es la culpa? ¿De los 4 niños que tienes en tu familia o del papá o de la mamá que no les dan la educación o no les corrigen o no les ponen los deberes que tienen que hacer? Es que es 2 más 2. Ahí te doy completamente la razón. A ver, la culpa inicial sí es de Florentino Pérez. Yo lo que quería dejar claro en la primera exposición es que no vamos a venir entonces ahora a cambiar el discurso como lo quiso cambiar completamente Florentino Pérez en la última semana, diciendo vamos a ir a unas elecciones, como si estaba bien de buena manera Gemma, que no van a ser del todo democráticas, cuando estás diciéndole a los candidatos tienen 15 días para presentarme estas condiciones para poder ser presidente del Real Madrid, que son bastante difíciles de conseguir, además de conseguir el apoyo, todo esto en 15 días y vencer a un presidente que ha venido siendo el presidente de los últimos 10, 15, 20 años, sin contar lo que fue ese interín de donde renunció y donde terminó volviendo. No quiero cambiar el discurso completamente hacia allá y que lo que te digo, al final le duró menos de 48 horas, pero queríamos cambiar la conversación a lo que tiene que pasar en las elecciones de la presidencia de Florentino Pérez, cuando aquí ha habido un problema así, originalmente ocasionado por Florentino Pérez, como lo dices tú, porque es el que pone todas estas figuras juntas en un camerino y les da el poder a principio de temporada para hacer lo que quisieron hacer con Xabi Alonso, y ahora le da el poder también a Kylian Mbappé. Vamos a ver qué termina diciendo, por cierto, Florentino Pérez durante los próximos días sobre las declaraciones de Kylian Mbappé en contra de su director técnico. Y ahí es donde yo quería preguntar también, ¿de qué quiere Florentino Pérez que hablemos? ¿De qué quiere? Porque a mí me encantaría hablar otra vez de lo fabuloso que es este Real Madrid, pero es que ha sido una cosa tras otra esta temporada. A principio de temporada, el problema de Vinicius Junior contra Xabi Alonso. Ya después, el problema, la falta de conexión y de cómo llega un nuevo entrenador que trató de protegerlo en el caso de Arbeloa. Ya después, Rüdiger contra Álvaro Carreras, que era una casualidad, que eso pasa en todos los camerinos. Pero inmediatamente Tchouaméni contra Valverde. Y ahora estamos hablando... Se da igual que pasen cosas en el Real Madrid, porque lo importante no es que pase, como lo de la pelea, ¿no? Como decía Florentino, lo importante es que se cuente, ¿no? Que, por cierto, se cuentan muchas cosas. Pero es que no solamente se cuentan, ellos mismos salen a hablar. O sea, es Kylian Mbappé el que dice ayer, yo quiero salir a la zona mixta a decir lo que tengo que decir. Protagonistas, exacto. Ahora ya los protagonistas incluso son los que dan pie, ¿no? A que estemos hablando de
esto, por cierto, tenemos más noticias que salen del vestuario. Según José Félix Díaz, el director del diario AS, Arbeloa le habría dicho a Carreras, Álvaro Carreras, la siguiente frase que vamos a ver enseguida en pantalla: sácate el carnet de entrenador, unas palabras que habrían llegado después del enfado de Carreras por ser señalado con un banquillazo, ¿no? Después de la derrota del Madrid ante el Benfica en el último partido de la fase Liga de Champions. O sea que estamos viviendo, Gemma, como tú decías, y me ha gustado esa terminología, como te has referido, esta metáfora, una guerra civil en el vestuario, que lógicamente me imagino que esto ya parará, y para suerte de muchos viene un mundial, estaremos hablando quizá de otras cosas, pero madre mía, ¿no? El futuro de Arbeloa lo conocemos todos, pero... vamos a ver qué pasa con los que quedan en el vestuario. Bueno, el futuro de Arbeloa, entiendo que se ha comportado como portavoz de Florentino, le tendrá preparado un puestito ahí en algún lado. En el primer equipo, lógicamente, no se dan las condiciones para que siga. En estos y de las filtraciones sí que entiendo que y le vamos a creer las palabras de José Félix Díaz, este tipo de lances, de entrenamientos, estamos hablando de cosas que esto sí que no me parece importante en el sentido que pasan. Es importante en el momento, porque ejemplifica esa guerra civil a la que me refería y lo podrido que está el ambiente en ese vestuario, pero esto de tener una pelea con un entrenador porque discutes, esto no es importante. El problema es mucho más profundo y de una solución realmente complejísima, y de la que veo que no hay ganas de afrontar, porque la autocrítica por parte de la persona que tiene que resolver esta situación, que es la persona que toma decisiones, que es el presidente, la autocrítica es cero. Decíais, ¿de qué quiere que hablemos, Florentino? Pues quiere que hablemos de las ligas robadas al Real Madrid, de Negreira, de que todo se ha hecho muy mal, pero de afuera, de puertas para adentro, pues parece que según él hay cero motivo de autocrítica. La solución, decía Ana, es muy compleja. Lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es que se acabe la temporada y que el foco informativo se vaya al otro lado del charco, que hablemos del Mundial, de las selecciones, y que estos futbolistas también se oxigenen un poco, pero el tiempo pasa muy rápido y van a volver de las vacaciones, y hay un problema realmente profundo para afrontar, y nosotros, lógicamente, a pesar de amenazas y de tonos dictatoriales, vamos a seguir pues hablando, opinando, dando nuestras opiniones más allá de las consecuencias que pueda tener. Oye, Rodri, para ir terminando, decía Florentino Pérez en esa rueda de prensa, en esa comparecencia que dio el otro día, que él no está solo, que están los socios con él. Ayer hubo pitos en el Bernabéu, hubo pancartas, algunas fueron retiradas por la seguridad del estadio, hubo también cánticos, ¿no? En los prolegómenos del partido. ¿Tú crees que Florentino está solo, tiene ese respaldo masivo de los socios, o cuál es la situación ahora mismo del presidente, que lógicamente va a seguir sentado ahí, ¿no? Porque es muy difícil, es prácticamente imposible, ¿no?, que alguien pueda ocupar esa silla? Pues es curioso, Ana, porque, quiero decir, Florentino, aunque Enrique Riquelme, que es la única oposición que tiene a día de hoy, porque hay que recordar, para tener las condiciones de ir a por la presidencia del Real Madrid, de ser candidatable, el propio Florentino Pérez se ha encargado en los últimos años, junto con el ok de los socios compromisarios, en cambiar los estatutos, y ahora, salvo 4, 5, 6, 10 personas, como mucho creo que son, no se puede presentar absolutamente nadie, y eso lo ha hecho el propio Florentino Pérez. ¿Para qué? Pues para perpetuarse en el cargo y para hacer del Real Madrid lo que siempre ha sido, un equipo presidencialista hecho por y para él. Dicho esto, creo que Florentino Pérez es una persona a día de hoy muy insegura, muy mal asesorada, esto hay que decirlo. Yo ya lo veía en España cuando vivía ahí, ahora lo veo desde el foco también internacional, y sobre todo se le ve por primera vez en muchos años nervioso. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque es que aun teniendo Enrique Riquelme mucho tiempo para presentarse a esas elecciones de 2027, que era cuando estaban estipuladas en el siguiente calendario, yo creo que Florentino Pérez hubiera ganado esas elecciones, porque Florentino Pérez tiene un apoyo mayoritario, pero nadie conocía a Enrique Riquelme hasta que el otro día, el martes, en esa nefasta rueda de prensa, es el propio Florentino Pérez el que le pone el foco de los medios de comunicación, y ahora todos sabemos quién es Enrique Riquelme, la fortuna que tiene, las ganas que tiene de ser presidente del Real Madrid, pero antes no había rival para Florentino Pérez, y es ahí donde yo veo a Florentino Pérez completamente expuesto. Sabe que después de 2 años el Real Madrid no se puede permitir estar otra temporada más en blanco, y sobre todo una cosa que a mí es la que más me fastidia, hablando un poco de eso que me decías en la pregunta. Me parece
vergonzoso, me parece lamentable la forma en la que está idiotizando a la masa social del Real Madrid. El hecho de tratarles como si fueran niños de parvulario, el hecho de decirles lo que tienen que hacer, el hecho de decirles cómo lo tienen que hacer, me parece que eso ahí se equivoca tajantemente Florentino diciéndole a los socios, no, es que no hay que pitar, es que ayer, por ejemplo, cuando salen las pancartas de Florentino de Misión, es lamentable la excusa que pone el propio Real Madrid, que nos filtra a los medios de comunicación informándonos de que esas pancartas se retiran porque no cumplen los requisitos de la Liga, porque tienen que ser ignífugas, porque tienes que pedir permiso. Ah, claro, va ahora mismo cualquier socio a decirle, oye, es que voy a poner una pancarta contra ti, ¿me dejas? No, pues no te va a dejar, obviamente, porque Florentino Pérez y su gente es así. Y ya está bien de idiotizar al socio del Real Madrid, porque hay muchos que después de lo que ha pasado esta semana, antes igual no estaban tan en contra, pero que se han sentido muy ofendidos por la forma paternalista y lamentable con la que Florentino Pérez les trata. Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Seguiremos hablando largo y tendido del Real Madrid y de este final de temporada al que ya no sé qué adjetivo ponerle. Chicos, muchas gracias y a todos ustedes, ya saben, suscríbanse, síganos, denle like, comenten y compartan. Nos vemos en la próxima.